Bienvenidos al ciclo de conferencias internacionales Sinergias Positivas sobre altas capacidades y superdatación en época de crisis. Yo soy Marlon Mori, soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación ENOL. Dentro de la temática emociones y entorno familiar, escolar y social de las personas con altas capacidades y su protección, tengo el placer de presentar a Teresa Fernández Reyes, directora y fundadora del Centro Cádiz, centro promotor del talento y de las altas capacidades intelectuales, licenciada en Psicología y diplomada en Estudios Avanzados, doctorada en Ciencias Sociales, máster en Estimulación Temprana, especialista en Audición y Lenguaje, titulada de experto universitario en Diagnóstico y Educación de los Alumnos con Alta Capacidad y autora de varias publicaciones relacionadas con las altas capacidades. Teresa, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este congreso maravilloso que tengo la gran oportunidad de asistir un año más organizado por la Asociación ENOL. Cuando me hablé con ellos y me propusieron el intervenir, para mí fue una gran alegría y sobre todo sabiendo y teniendo en cuenta el tema, ¿no? La temática, la sinergia positiva en la que estamos metidos en este maravilloso congreso. Cuando María Dolores me propuso, bueno, dime un título y tal, dentro de todos los títulos que se nos iban ocurriendo como clásicos, ¿no? La realidad, las altas capacidades, qué hacer, qué son, cómo intervenir, pues bueno, se daba la casualidad que esos días estábamos celebrando el 90 aniversario de Clint Eastwood y dije, mira, ¿por qué no? El bueno, el feo y el malo de las altas capacidades. Vamos a ver un poquito cuáles son aquellos aspectos que nos llaman la atención, ¿no? Por lo positivo y por lo negativo. Partimos de la base de que tanto yo como nuestro centro somos personas muy positivas, ¿no? Claro que vamos a hablar un poco de altas capacidades, pero antes de meternos en el tema, yo quería comentar que el ciclo de conferencias que se está estableciendo, ¿no? Incluso que a través del COVID, ¿no? de esta pandemia que estamos viviendo en estos momentos, ha dado pie, ¿no? A una sinergia realmente muy positiva para formarnos y prepararnos en el tema de las altas capacidades. Me encantó el subtítulo, por así decirlo, el hablar de emociones, de entorno familiar, escolar y social de estas personas. Pero quiero empezar por presentarme, ¿no? Y qué es el Centro Cádiz. Mi nombre es Teresa Fernández, soy psicóloga, soy directora y fundadora del Centro Cádiz, que es el centro promotor del talento y de las altas capacidades. ¿Qué ocurre en nuestro centro? Nuestro centro lleva más de 20 años, yo diría que casi 25 años ya, ¿no? Dedicándonos a este tema. En concreto empezamos trabajando desde lo que era la detección, ¿no? Lo que es la evaluación, el valorar, ¿no? Que son alumnos de altas capacidades, como os digo, hace ya más de 20 años, entonces estábamos incluso hablando de un concepto diferente al que tenemos hoy en día de alta capacidad. Pero nos pasaba, teníamos una realidad y era, bueno, ya los tenemos evaluados, ya los tenemos definidos y ahora ¿qué hacemos con ellos? Entonces surgió el tema de plantear programas de enriquecimiento. Venimos de muchas fuentes, de tanto nacionales como internacionales, para ver qué era lo que hacíamos, ¿no? Con los alumnos que teníamos evaluados con altas capacidades. A raíz de todo eso surge el Centro Cádiz, ¿no? Lo que era al principio una pequeña consulta. Empezamos a crecer y empezó el Centro Cádiz a convertirse en un entorno que entendemos que tanto para los niños como para las familias, para los colegios, se ha convertido en un entorno importante en el que nosotros hemos querido ofrecer todo aquello que pensamos que es necesario para atender a nuestros niños con altas capacidades, ¿no? Pero no quiero olvidar a las familias. Y sí que es verdad que, como comentábamos antes, en este momento en el que nos encontramos ahora mismo, el papel de la familia ha sido fundamental, el papel de la familia es fundamental siempre, pero en concreto nosotros que estamos en la labor que hemos ido haciendo desde nuestro centro durante este confinamiento, además de darle la vuelta a todos los programas de enriquecimiento que tenemos, ¿no? Nosotros trabajamos diariamente con muchísimos alumnos, en nuestro centro acuden más de 500 alumnos a hacer actividades, programas específicos de alumnos con altas capacidades, ¿no? Diseñados específicamente para ellos. Pero en este momento tuvimos que hacer pues una reinvención, tuvimos que convertir todos esos programas presenciales en programas online. Junto a la atención a los niños, que no es hoy el tema, ni me voy a meter en hablar específicamente de diagnóstico ni de evaluación, sí que es verdad
que un papel fundamental durante este tiempo ha sido el de las familias. Dentro de ese papel tan importante que han tenido las familias, nosotros, nuestra aportación ha sido ir haciendo escuelas de familia, pues una por semana, casi cada vez que ha comparecido el presidente, comparecíamos nosotros para hacer una escuela de familia, que creo que ha sido además un pilar importante, ¿no? Y se ha creado un vínculo y sí que es verdad, una comunicación de dudas, de circunstancias, momentos por los que estamos pasando, que creo que hemos conseguido, pues bueno, crear además un buen clima y una buena base. Entonces yo, es uno de los motivos por los que esta charla, esta conferencia de hoy, me consta que muchísimas familias de nuestro centro, igual que muchísimas familias a nivel internacional nos van a ver, se la quiero dedicar especialmente a ellos, a las familias, porque además cuando yo planteé el tema y en una de las escuelas de padres se lo planteaba a ellos, ¿qué os parece si me dais vuestra opinión? Pues rápidamente he recibido un montón de emails que ahora vamos a ver, ¿no? Un poquito qué sensación, ¿no? Tiene la familia, porque la familia es un pilar fundamental en el desarrollo de los niños con altas capacidades. A mí este dibujo que os planteo en esta diapositiva me encanta, me encantó en su momento cuando lo hizo Hugo, porque ¿qué era? Y era, ellos lo definen muchas veces como un lugar donde pueden preguntar, ¿no? Lo que quieran, donde se les pregunta, ellos preguntan y se les responde, contestan, ¿no? Sobre aquello que tienen dudas, donde pueden relacionarse con otros niños y niñas con los mismos intereses, con características similares, donde comparten mucho, tanto con los profes como entre ellos mismos. Y para nosotros también es un punto muy importante de desarrollo para el entorno familiar. Fijaros que nosotros luchamos mucho y hay veces que eso se entiende de forma errónea por conseguir la normalidad de las altas capacidades. La normalidad de las altas capacidades consiste en atender las altas capacidades como se merecen. ¿Tienen derecho a ello? Es tan simple como eso. Afortunadamente tenemos normativa, tenemos un respaldo importante que nos dice qué son las altas capacidades y qué hay que hacer con las altas capacidades. Entonces, para nosotros esa normalidad es uno de nuestros objetivos, darle visibilidad a las altas capacidades. Conforme más gente vaya conociendo el tema de la alta capacidad, más gente sabrá, entenderá y conocerá la realidad de la alta capacidad. ¿Qué es la alta capacidad? Vamos a ver que hay muchas frases hechas, ¿no?, en torno a la alta capacidad que dificultan el desarrollo de estos niños, de estas familias y en líneas generales del sistema educativo. El Centro Cádiz, porque somos pues, un equipo de personas apasionadas por nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales formados, bien formados muy específicamente y con una formación continua. Esto no es trabajar con altas capacidades, no es voy a hacer un cursito o voy a hacer manualidades o voy a hacer algo para entretener a los niños, para nada. El trabajar con altas capacidades requiere una buena preparación, una buena formación y sobre todo una pasión por tu trabajo. Me consta que a mí me apasiona personalmente y sé que hablo por boca de todos mis compañeros, los veintitantos profesionales que trabajamos en el Centro Cádiz, ¿no? Pero ¿qué son las altas capacidades? Quizás las altas, yo no voy a entrar, como os decía, en explicar detenidamente qué son, porque además ocurre una cosa en este país y sobre todo al tener la dimensión que está teniendo estas jornadas, ¿no?, este congreso, hay una dimensión que es internacional, que a lo mejor yo hablo desde Sevilla, en Andalucía, en nuestra comunidad, hay un concepto de alta capacidad que no está centrado en un concepto monolítico de la inteligencia, no está centrado en un solo número, en un cociente intelectual a partir de tal, ¿no?, del 130, del 120. Aquí el concepto que tenemos a mí me encanta porque soy muy defensora de él, porque hablamos de múltiples habilidades cognitivas, que todos tenemos una serie de habilidades cognitivas y dentro de esas múltiples habilidades podemos tener puntos fuertes y puntos débiles. Si empezamos a tener puntos fuertes, ya estamos hablando de altas capacidades. Y dentro de las altas capacidades podemos hablar de varios tipos de altas capacidades. Entonces, esos tipos, llamémoslo sobredotación, donde se caracteriza sobre todo por la gran estabilidad cognitiva. Niños y niñas que son buenos en todas las áreas que se puedan evaluar. Talento simple se refiere a la alta capacidad cuando tenemos a niños que destacan muchísimo en un área en concreto, ¿no? En un área, en dos áreas. Talento complejo cuando tenemos varias áreas, ¿no?, en las que tenemos percentiles elevados. Podemos hablar de un talento complejo académico, un talento complejo artístico. Pero bueno, yo hoy me voy a dirigir también a aquellos que piensan que la alta capacidad se define a partir de un CI elevado, el que sea. La alta capacidad es un constructo general y tenemos que hablar sobre todo de una serie de características generales, que es lo que yo os planteo hoy aquí. Un alumno nuestro, Geray, que es uno
de nuestros alumnos más veteranos, porque me gusta mucho siempre hablar de él y comentarlo, porque sigue viniendo a los programas, a las actividades y es médico ya, ¿no? Ha terminado la carrera de medicina. Y de eso os quiero hablar, ¿no? De cuando tú empiezas a trabajar con un crío desde pequeñito y alrededor de ellos se crea un buen engranaje, estos niños salen adelante muy bien. Pero salen adelante gracias a muchas cositas que ahora veremos. Pero bueno, uno de los temas que estábamos trabajando el curso pasado era los selenitas, si había selenitas en la luna. Y fijaros la definición, a mí me encantó porque encuentro un símil muy grande con en general el tema de la alta capacidad. Decía él, la luna se encuentra habitada por multitud de seres diferentes, divertidos y originales. Es cierto que es difícil verlos a simple vista e incluso con los telescopios megapotentes de la NASA, pero no tengas ninguna duda de que sí. Yo, fijaros que hasta en ese punto me quedaría para definir lo que son las altas capacidades. Existen, o sea, están ahí, porque hoy por hoy tenemos todavía dudas. Hay gente que duda y que dice, bueno, es que eso es una moda, es que eso es algo que se está hablando ahora, niños inteligentes ha habido siempre, claro que ha habido siempre, pero por desgracia no siempre han estado atendidos y eso podemos ver que también tiene muchas consecuencias negativas. Pero están ahí, existen, de verdad no tenemos que dudar en ningún momento. La alta capacidad existe, es una realidad y tenemos que prepararnos y formarlos para atenderlas. Hay características cognitivas que de todas, yo no me voy a centrar hoy en cuáles son las características cognitivas, pero de todas destacaría que aprenden rápido. Son niños y niñas que aprenden con una velocidad y con una rapidez excepcional, sobre todo cuando tienen algo que les motiva muchísimo, ¿no? Cuando tienen un interés. Claro, si a esta característica, que muchas veces la tenemos de forma innata, esa curiosidad, esas ganas de aprender desde chiquitito, lo vamos fomentando y lo vamos trabajando, vamos dándole al niño lo que necesita. No le vamos dando nada extra, le vamos dando lo que el niño realmente necesita. Cuando hablamos de características generales creativas, hablamos de pensamiento divergente. El tema de la creatividad en nuestros centros es algo que se trabaja muchísimo, porque además creemos también mucho en el desarrollo de la creatividad. La creatividad te da una capacidad de desarrollar un pensamiento lateral, un pensamiento divergente, que te ayuda a resolver los problemas, las situaciones por caminos distintos. Eso estos niños lo llevan muchas veces de forma innata, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el niño creativo, un error que cometemos muchísimo es, pero no dibuja bien, el niño creativo no tiene que dibujar bien, puede dibujar bien y puede no hacerlo, es el que te da una solución diferente a la habitual, a la normal. Pero estos niños tienen esa creatividad, se puede desarrollar después en ámbitos muy diferentes. Pueden rebatir una norma, pueden no estar de acuerdo con algo que hay en el entorno, te pueden rebatir teorías, te pueden resolver un problema de matemáticas por un camino diferente. Eso es la creatividad. Entonces es muy importante centrarnos también o estudiar qué es la creatividad y qué nos puede aportar la creatividad. Después hay una serie de características motivacionales, ¿no? La motivación, yo recuerdo que cuando evaluábamos y decíamos 3 criterios, un cociente intelectual elevado, un alto nivel de creatividad y un alto nivel de motivación, había veces que incluso desde el propio centro académico, centro escolar, decían, bueno, es que el niño no se motiva por el colegio, no es de alta capacidad. Cuidado, el niño se motiva por algo que le guste. Si el colegio no le gusta en absoluto, sobre todo no se le está ofreciendo lo que el crío necesita, el colegio no lo va a motivar. La motivación, tenemos que pasar de una motivación extrínseca a una motivación intrínseca, pero la tenemos que buscar y la tenemos que trabajar. Pero sí que es verdad que son niños que cuando ellos están haciendo algo que realmente les interesa, les gusta, les apasiona, esa motivación les lleva a quedarse totalmente absortos, ¿vale? En el tema que están trabajando. Hay veces, sabéis, muchos los que nos escucháis sois familia, sois papás y mamás, que hay veces, ay, por Dios, es que el niño parece sordo, porque es que el niño le estoy preguntando, le estoy llamando y no me está escuchando, y es que está tan metido en un tema que le interesa tanto que le cuesta trabajo muchas veces volver, ¿no?, a la realidad y meterse en un tema más cotidiano cuando tiene algo mucho más interesante que hacer. Y después, por supuesto, el ámbito afectivo, emocional y social. Quizás este también es uno de los puntos más débiles y donde cuando nosotros hacemos formación en los centros educativos, cuando hablamos con la familia, es un punto importante en el que hay que trabajar porque quizás es de lo que se tiene menos información. Podemos hablar de percentiles, podemos hablar incluso de cociente intelectual, podemos hablar de desarrollo cognitivo, pero hay una parte que es intrínseca a estos niños y es esta parte del afecto, de ese nivel de sensibilidad tan elevado, de ese nivel de la justicia tan alto, de lo que está bien, de lo que está mal, de ese sufrimiento por cosas que pueden pasar. Yo siempre pongo un ejemplo a la familia que creo que es muy clarificador y seguro que tú lo vas a entender perfectamente. Un niño que a lo mejor no tenga alta capacidad, pues se sube al árbol.
ya verá cómo se baja. El niño de alta capacidad sabe que si se sube al árbol se puede caer, se puede hacer daño, entonces eso muchas veces le llega a condicionar, le llega a limitar, incluso en esa parte motora, ¿no? O en esa parte que a lo mejor es más física. ¿Pero por qué? Porque ellos saben por qué se preocupan por la muerte, porque van un paso más allá, porque saben que después de la muerte, ¿qué es lo que hay? O en este momento me tengo que preocupar, esto se acaba aquí, esto sigue, esto como es. Entonces, ese aspecto lo tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque hay autores que lo definen perfectamente y yo estoy segura que aquí hay compañeros maravillosos que van a hablar de este tema y como puede ser Raquel o como puede ser Jan, después de tema emocional y de tema social, esa intensidad, ¿no? Esa sobreexcitabilidad que estos niños tienen. Ahí os lo pongo una definición, la tendencia innata a responder de manera más intensa a estimulaciones diferentes. ¿Qué ocurre? Que Dabrowski nos habla de que estos alumnos, que estos niños y niñas con altas capacidades se caracterizan por estas 5 intensidades. Intensidad psicomotora, intensidad imaginativa o creativa, intensidad emocional, intensidad intelectual, intensidad sensorial. Esta forma de responder a una estimulación externa es diferente a la del niño que no tiene alta capacidad. ¿Qué ocurre? Que esto es fundamental que lo sepamos, porque lo que yo no puedo responderle a un alumno o a un hijo que me está llorando amargamente por algo que le ha pasado, no puedo responderle diciéndole, qué tontería, vaya la tontería por la que te estás preocupando, ya se te pasará, hay que ver el niño. No, cuidado, tenemos que tener en cuenta que eso por lo que él está sufriendo lo está viviendo con una intensidad mucho mayor que cualquier otro niño. Entonces, tenemos que tener un especial cuidado. Tenemos que hacer, de verdad, yo invito desde aquí a leer, a formarnos en este tipo de intensidad y en este tipo de características sociales y emocionales, porque las consecuencias que tienen si no se trabaja con ellas, pues pueden ser bastante negativas. Hay muchos casos que no se atienden y que nos limitamos directamente a lo académico. Cuidado, otro error que cometemos con mucha frecuencia, comparar o medir lo que es la alta capacidad en base al rendimiento académico, que el rendimiento académico sea brillante. Si el rendimiento académico no es brillante, parece que ya dudamos, ¿no?, de esa alta capacidad. Una cosa es el colegio, una cosa es lo académico y otra cosa es la capacidad cognitiva que pueda tener un ser humano. Y como todo ser humano necesitamos una motivación para luchar, para conseguir nuestro objetivo, para luchar por nuestros intereses, por aquello que realmente nos mueve. También hay otra cuestión que nos ocurre en muchísimas circunstancias y es esa doble excepcionalidad, que estoy segura que también os van a hablar de ella a lo largo de esta jornada, donde la tendencia es a confundir la alta capacidad con cualquier otra cosa, ¿no? Con cualquier otra cosa me refiero por un posible TDAH, un síndrome de Asperger, el niño que es muy flojo, el niño muy vago, el niño que no trabaja, no. Cuidado. A mí esta frase que está aquí me encanta, ¿no? Porque creo que nos explica, ¿no?, y nos ayuda a entender muchas de las cosas que pasan por la cabeza del niño o de la niña con alta capacidad. Su excitación es vista como excesiva, su energía como hiperactividad, su persistencia como molesta, sus preguntas como descrédito a la autoridad, su imaginación como falta de atención, su pasión como conducta disruptiva, sus fuertes emociones y sensibilidad como inmadurez y su creatividad y autosuficiencia como rebeldía. Creo que de todo lo que yo he podido leer y de todo lo que yo he podido estudiar de alta capacidad, esta frase o este párrafo resume muchos de los problemas que traen consigo o que traen asociado el no entender y el no estar formado en alta capacidad. Siempre aquí tenemos, digamos, algo que se ve, algo que observamos y algo que parece. O sea, se mueve, pues parece que es hiperactivo. Rebate las normas, no lo vemos como creatividad, lo vemos como que es un desobediente. Esa intensidad emocional o sensibilidad lo vemos como debilidad, como que es timorato, como es ese estar en su mundo, lo vemos como es un déficit de atención. Cuidado, vamos a diferenciarlo muy bien, porque una cosa en ningún caso o no necesariamente nos lleva a pensar esa segunda parte de esta frase. A mí me encanta y creo que todas las personas que se enfrenten por primera vez a una alta capacidad, y sobre todo hablo muchas veces de profesorado, ¿no?, personas que vayan a trabajar, deberían tenerla un poco como cabecera, para que en el momento que diga, ay, a ver si es que este niño va a ser TDAH, cuidado, plantéate, esto es tan simple como hacer una valoración cognitiva. Desde aquí también abogo a que se hagan buenas evaluaciones.
Si tenemos dudas de algo, para eso están las evaluaciones, hacer una buena evaluación completa, no quedándonos solo con un dato, completa a nivel cognitivo, a nivel de áreas, a nivel de actitudes, a nivel de personalidad, a nivel de emociones. Y si tenemos esta valoración tan completa, conocemos perfectamente al niño y sobre todo tenemos una herramienta muy útil para saber cómo trabajar con el niño y cómo intervenir con el niño, tanto en el ámbito académico como en el ámbito familiar. Fijaros que yo siempre hablo, en nuestro centro siempre hablamos de la importancia de un triángulo, ¿no? En este caso os lo quería comparar con ¿qué? Con una pirámide de arena. El niño está en el centro, pero tenemos digamos, 3 pilares básicos. La familia, por supuesto. El colegio, son muchas horas las que pasa un niño y una niña en un colegio. Y por otro lado, en nuestro caso estamos nosotros, ¿no? El apoyo que muchas veces necesita una familia con niños de altas capacidades. Os pongo nuestro ejemplo porque lo conozco perfectamente, pero asociaciones, grupos, centros especializados en altas capacidades, digamos, tenemos 3 vértices sobre los que gira el funcionamiento, el desarrollo personal, social y emocional del niño. ¿Qué ocurre si falla? Porque en nuestro caso siempre decimos este triángulo es fundamental para que el centro funcione bien. Porque ¿qué ocurre si alguno de los pilares falla? Pues que la pirámide de arena se nos convierte en un desierto. En el momento que yo, siempre decimos en nuestro centro, por ejemplo, hay pocos niños que tienen fracaso escolar o fracaso académico. ¿Es porque vienen al centro? No. El centro es una patita más de esa silla o de esa mesa o un vértice más de esta pirámide. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente hay un engranaje que está funcionando. Hay una familia que está interesada, que tiene mucho interés y muchas ganas y pone pasión, por supuesto, en su hijo y quiere lo mejor para sus hijos. Pero después hay un colegio. Un niño no va bien en el colegio porque venga una vez a la semana al Centro Cádiz. Normalmente, ¿qué intentamos? Que el colegio esté también en contacto con nosotros, para nosotros que exista esa fluidez entre esos 3 agentes, ¿no? Que van a potenciar el desarrollo de este niño, es fundamental, porque a lo mejor en el cole no funciona y nosotros le podemos decir, oye, pues aquí no funciona estupendamente de esta manera o con este tipo de reto, o vemos que su estilo educativo o su estilo de aprendizaje es de esta manera o de esta otra. Entonces, entendemos que esos 3 pilares, lo que forman el triángulo, hace que no se convierta en un desierto, hace que se convierta realmente en una máquina, en un engranaje que va funcionando de forma muy correcta. Pero vámonos ahora a las altas capacidades, ¿no? Al título que nos traía aquí. Imaginaros ahora además esa magnífica música que tiene esta película con un poquito de intriga, ¿no? De el bueno, el feo y el malo. Pero no es una película. Las altas capacidades no son una película, no son los protagonistas de una película, aunque tendría muchos ingredientes para hacerlo. ¿Por qué? Vamos a ir detallando quiénes somos dentro de este símil, ¿no? Que hemos creado para esta charla en concreto. ¿Quién es el bueno de nuestra película? ¿Quién sería el bueno? Los buenos son la familia, son los padres, los buenos son los profesores, los buenos son la administración, el colegio, el sistema educativo en el que está inmerso nuestros hijos. ¿Quiénes son los buenos de esta película? Sin duda ninguna, los buenos son nuestros niños. El niño y la niña que tiene alta capacidad. Como niños que son, esperan nuestra ayuda. Son niños, no nos olvidemos. Vamos a eliminar ese concepto elitista que hay también, esa sensación de que, bueno, que los niños es que son prepotentes, que ya tienen suerte porque lo saben todo, es que, pues bueno, que bien, que tienen esa herramienta, que la pueden manejar tan perfectamente. No. Un niño nunca debería exponerse a que los demás den una opinión, una valoración de lo que les ocurre. Vuelvo a lo que decíamos antes, vamos a hacer una buena valoración, vamos a ver de lo que estamos hablando y vamos a conocer de verdad qué son las altas capacidades. Tienen derecho a reconocerse esa alta capacidad. La llamemos necesidad educativa especial, la llamemos necesidades específicas de apoyo educativo, pero existe normativa, afortunadamente, a la que ellos pueden agarrarse, en la que ellos pueden ampararse para tener la respuesta que les corresponde. Pero hay una parte muy importante que es la sociedad. La sociedad tiene que eliminar también este concepto erróneo de alta capacidad. Esas frases, esos mitos, esas frases hechas, ese concepto del niño que va con el ajedrez todo el día debajo del brazo y que dice una lista de países o de capitales. Cuidado, yo siempre digo, si cuando estamos hablando de niños que están en la media nos decimos que son todos iguales, ¿por qué decimos que tienen que ser iguales los que son de alta capacidad? Cada uno de su padre y de su madre, cada uno tiene unas características diferentes, pero son de alta capacidad y tenemos que conocerlo. Fijaros que cuando echamos la vista a algo, a
a la pirámide de Maslow, donde nos habla de las necesidades de cualquier ser humano, ¿de acuerdo? La biológica, cubrir una serie de necesidades biológicas, la sensación, la necesidad de la seguridad, la sensación de pertenencia, esa sensación de pertenecer no solo a una familia, sino pertenecer a un grupo, que muchas veces es tan importante para el ser humano, para todos, para ellos también. No perdamos eso de vista. Por ser de alta capacidad no tenemos que estar aislados en un sitio solo con nuestros libros. ¿Por qué? Porque hay más niños y niñas con altas capacidades, porque hay más adultos con altas capacidades con los que yo puedo compartir. Yo siempre digo que la alta capacidad no va asociada a una dificultad social, no hay dificultad en las habilidades sociales, el problema es que el entorno no acompaña. Pero si yo encuentro ese entorno, estaremos todos mejor, los niños con altas capacidades estarán mucho mejor y de hecho lo vemos en nuestros programas todos los días. Ese reconocimiento y la autorrealización. Y en esa autorrealización forma parte, tiene un papel muy importante la formación, la educación. Y vuelvo una diapositiva atrás, a ese derecho que ellos tienen a recibir una educación adaptada a sus características individuales. Pero vuelvo a la familia y lo decía porque, tal como comentaba, creo que es fundamental y yo le quería dedicar especialmente esta charla, esta conferencia de hoy a todas las familias, ¿no?, que nos estén escuchando. La familia es el soporte vital de estos niños. De cualquier ser humano, la familia es el soporte vital. Muchísimos años se convierten en nuestros pilares, son nuestros modelos, son una imagen que nosotros tenemos como referencia, somos referencia para nuestros hijos en muchas cosas, en valores, en conductas, en principios, en formas de actuar, en habilidades sociales. Eso lo estamos viendo últimamente mucho en nuestras escuelas de familia, el papel tan importante que tenemos en todos los ámbitos de la vida para nuestros hijos. También tenemos claro, como yo les digo muchas veces a la familia, son pajaritos y tienen que volar, pero esa primera parte nosotros tenemos esa obligación y esa necesidad de hacer que ellos vuelen, darles las herramientas necesarias para que vuelen. ¿Qué es lo feo de nuestras altas capacidades? ¿Cuál es la parte fea? Fijaros que muchas veces esa parte fea o negativa pasa por esto. El trabajo que cuesta convencer. Parece que tenemos que estar convenciendo al resto de las personas que rodean al niño que realmente tiene una alta capacidad. Y no os digo lo que cuesta convencer muchas veces al sistema educativo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Lo feo, según nuestra familia, y seguro que es un sentir general, fijaros, he puesto tal y como me plantea la familia. ¿Qué sería para ellos lo feo de la parte de la alta capacidad, ¿no? La incomprensión de la sociedad. Entiendo que por falta de conocimiento, el desconocimiento que hace que la respuesta de la sociedad no sea la adecuada, incluyendo la administración. Volvemos a tocar un punto que hemos hablado, el desconocimiento o la desinformación. Las demás personas los ven como bichos raros, tienen ideas preconcebidas de que estos niños son de determinada manera y eso no es cierto. Los suelen ver como niños impertinentes, como sabiondos, sin saber que estos niños no actúan así queriendo, sino que necesitan de otras cosas, de otras inquietudes. La intensidad y la frustración con la que viven situaciones negativas o adversas. Esa intensidad que mencionábamos al principio. Hay veces que hay familias que lo ven como una parte que no saben cómo manejar, sobre todo porque ven que en ellos provoca una sensación muy negativa, ¿no? Esa parte de intensidad, de meterse muchas veces en un bucle de no saber cómo salir de ahí. A las propias familias, fijaros, dice esta familia, yo me incluyo, le sacan de quicio y muchas veces desea que fuese un niño normal, porque a veces no se puede abarcar todo lo que te exigen. Fijaros la presión a la que muchas veces se ve sometida a la familia, porque realmente hablamos de esa intensidad cognitiva o de esa intensidad intelectual que se duda. ¿Le estaré dando lo suficiente? Es que no puedo, es que no sé, ¿no?, por dónde seguir tirando. Pero yo siempre hablo, y muchas veces lo hablo con ellos lo saben, que cuando se dice, hubiera preferido que hubiera sido normal. Cuidado, son niños normales, pero con unas características específicas. La idea errónea que se tiene de estos niños, los estereotipos, la envidia no sana de algunos compañeros, incluso yo me atrevería a decir que de algunas familias, incluso muchas veces te encuentras, y seguro que toda la familia que nos estáis oyendo estáis de acuerdo, con padres, ¿no?, que a lo mejor el planteamiento es, bueno, si este niño va a ese programa de enriquecimiento, el mío, ¿por qué no? El mío también es listo. Vuelvo a la importancia de la evaluación y a la importancia del reconocimiento de que la alta capacidad es una necesidad específica de apoyo educativo. Y con ese argumento se callan muchas bocas. O sea,
no es que uno se lo merezca más que otro, aquí no es cuestión de merecer, aquí es cuestión de necesitar, porque es una necesidad. La humillación, fijaros, que pueden sufrir por parte de algunos profesores. Por ejemplo, un alumno visitó con el colegio el Museo de Bellas Artes de Sevilla. La guía pidió un voluntario y él levantó la mano y dijo: yo que soy muy listo. Hablamos, cuidado, cuando son chiquititos, ellos saben que son listos y lo dicen sin darle el valor que le damos los adultos, ¿de acuerdo? Y la maestra contestó: aquí listos somos todos, así que le voy a ayudar yo. Fijaros el matiz, el rintintín, como decimos por aquí, con el que se vive, ¿no? Muchas veces, y a los que están expuestos, muchas veces estos niños. Seguro que no resulta nada raro el que yo diga ahora que hay muchos niños que dicen: no levanto la mano porque el profesor me dice que ya sabemos todo, que tú lo sabes, fulanito, baja la mano. No puede estar contestando siempre. Sí, ya sabemos que eres muy listo, ya. Y ese soniquete va haciendo mella. Esto es como cuando decimos el martillo de la gota de agua. Pues cuando un niño está repitiendo, escuchando que se repite continuamente ese mensaje alrededor suya, duele mucho. Fijaros, los padres donde lo vieron en un vídeo que les mandaron de la excursión. Y esto, bueno, me pareció de verdad demoledor, ¿no? La vejación que llegan a sufrir ante el poco entendimiento que hay sobre las altas capacidades. Fijaros que en este confinamiento, una de las actividades, ¿no?, que hizo un alumno, se le proponía, ¿no?, desde las actividades nuestras, una interpretación de un mito griego sobre una vivencia. Y fijaros lo que escribió el niño. En mi anterior colegio yo pensaba que era tonto, porque me ponía en una esquina de la clase y después me cambié de colegio, me apoyaron y me di cuenta de que soy normal, por lo que me había puesto una limitación. Ahí estamos hablando de una historia de cómo muchas veces no somos nosotros mismos los que nos ponemos las limitaciones. Claro, cuando dice el padre, cuando leí esto se me caía el alma. Fijaros el concepto. Hablamos muchas veces de la autoestima. La autoestima se forma, es el valor que nosotros nos damos en base al concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo vamos creando? ¿Cómo vamos construyendo ese concepto? En base a lo que los demás nos transmiten. Y aquí tenéis un claro ejemplo de lo que los demás van transmitiendo. Y aquí lo malo. Eso sería la parte fea, ¿no? La parte que, digamos, nos puede gustar menos. Yo creo que lo feo y lo malo muchas veces van de la mano, ¿no? Porque fijaros, aquí muchas veces cuando tú lo planteas a la familia, lo malo volvemos a caer en el desconocimiento de la alta capacidad por quienes participan en la educación de nuestros hijos, la comunidad educativa, con este matiz. El futuro, su futuro, el futuro de estos niños depende en parte de ello, y después voy a poner más ejemplos. Lo peor de todo, no lo consideran un alumnado con necesidades educativas especiales. Son niños y niñas abandonados por el sistema educativo y no reciben las respuestas que debieran recibir. En las clases suelen darles más fichas para tenerlos callados, para tenerlos entretenidos. Seguro que esto lo habéis vivido infinidad de veces también, llegando incluso a hacer que estos niños pierdan la motivación, que es la palabra mágica que tenemos en este tema, y las ganas por aprender. Son extremadamente sensibles, entienden las emociones, pero no las saben gestionar. Por eso es tan importante trabajar a nivel emocional con estos niños, por el apunte que hemos hecho antes de la intensidad con la que viven las cosas. En ocasiones, pues, les puede jugar malas pasadas. El poco acompañamiento y entendimiento que encuentras a tu alrededor. En muchos casos, una sensación de soledad e incomprensión frente a los otros. Otro papá dice: yo creo que la mayoría de las veces son incomprendidos y ello conlleva muchas frustraciones, etc. La falta de protección. Fijaros que veíamos en la pirámide de Maslow la sensación de seguridad que tiene que tener un niño, que tenemos que tener cualquier persona como una necesidad básica. Pues la falta de protección y de amparo que tienen por parte de las instituciones y de sus profesionales, viéndote perdido a la hora de conseguir ayuda para que motiven al niño y lo guíen. Otro aspecto muy negativo en muchas ocasiones, cada vez menos, todo hay que decirlo, pero la administración, el colegio, la falta de formación, el desconocimiento por parte del profesorado y docentes en general, la falta de recursos. Y yo de verdad desde aquí hago un llamamiento para que el próximo curso vamos a vivir una situación también diferente a la habitual y vamos a vivir una situación especial, porque nos vamos a encontrar con muchos alumnos que sin ser de altas capacidades van a tener lagunas, van a tener más dificultades y ojalá no sea un retroceso para las altas capacidades, ojalá no vivamos vamos a esperar porque ellos tienen suerte de ser inteligentes, porque ellos tienen suerte, porque ellos ya tienen pues una serie de habilidades que no le hace falta un apoyo. Ojalá el próximo curso no nos encontremos con que se deja de atender la alta capacidad porque volvemos a esa coletilla de que hay cosas más importantes o más necesarias que atender.
Ojalá. Tenemos una normativa, tenemos que seguir peleando por esta normativa. Yo creo que en el tema de las altas capacidades hay una labor fundamental de prevención. Y os hablo en términos de salud. Yo soy psicóloga sanitaria y entiendo que todo lo que tiene que ver con la salud física o mental es fundamental. Y la prevención es la base de todo. Si yo en el momento que evalúo temprano, en el momento que sé pronto que mi hijo o mi hija tiene alta capacidad, empiezo a trabajar. No puedo utilizar el argumento que muchas veces se utiliza en los colegios y en las escuelas. No tiene problema, ¿para qué? Vamos a intervenir, para qué vamos a evaluar, para qué vamos a hacer nada distinto. El problema lo tenemos en secundaria, pero aquí el objetivo nuestro es evitar los problemas de las altas capacidades. Fijaros, este es otro testimonio. El maestro me dijo que otros años con niños que presentan carencias sí había iniciado el protocolo, pero en el caso de nuestro alumno no tenía claro qué tenía que hacer y estuvo a la espera del EOE, del equipo de orientación. Los papás ponen, y este año se jubila. Un poco por no decir, se acabó la oportunidad de que lo evaluaran. El profesor se jubila, ya está. Vamos a pensar que el próximo año nos puede tocar un profesor súper competente, de estos que está preparado, activo y con muchísimas ganas de trabajar con el alumnado de las altas capacidades. ¿Y quién es el malo de nuestra película? Fijaros que yo aquí, en esta guía, que además la tengo aquí, y os quería leer una cosa un poquito. Aquí tenemos varios testimonios de niños, de papás, y hay uno en concreto que yo siempre le digo de Dani y de David, que es fundamental, y es como Dani, que es el hermano de David, cuenta desde su punto de vista su experiencia, ¿no? Cómo ha visto qué es lo que ha pasado con el hermano, ¿no? Con alta capacidad. Y fijaros que la desmotivación, la frustración, la impotencia, el miedo. Os voy a leer simplemente algunos de los parrafitos, ¿no? Hay una parte que realmente es muy dura, ¿vale? Y fijaros, tenía 8 años, Dani, cuando mi hermano se fue de casa. Todos esos insultos, amenazas, agresiones o más bien bestialidades y marginaciones por parte de los compañeros y de los profesores habían llegado a su fin. Pero el hermano tenía ya 11 años. Os puedo leer muchas cosas de lo que cuenta Dani, de la experiencia de su hermano. La vida no es color de rosa a veces y hay recuerdos que prefieres no recordar. A mi hermano le sucedió esto y permaneció varias semanas de piedra, desmotivado, sin ganas, sin desahogarse. No lo sabíamos, pero para poder dejar escapar sus pensamientos, él escribía papeles antes de ir al colegio y los destrozaba al entrar en clase. Pero un día, mientras mi madre lavaba sus pantalones, descubrió un trozo de papel en su bolsillo. Lo leyó y tras unos minutos de llanto lo llevó a su psicóloga, que le dijo que debían de cambiarlo de centro lo más rápido posible. Aquí, bueno, es un relato estupendo, maravilloso, que hay. Yo siempre decía, este libro, que lo titulamos ¿Para qué voy al colegio?, lo deberíamos haber titulado capítulo 4 porque es un capítulo donde realmente se habla de las emociones y de todo esto. Sé que seguro que la madre de estos niños nos estará oyendo y seguro que se le saltarán las lágrimas cuando lo vuelve a retomar, ¿no? O a recordar. Pero somos muy positivos, como os decía. ¿Y qué tenemos hoy? Aquí tenemos a Dani y a David. Yo siempre le agradeceré por el regalo tan maravilloso que nos hicieron. Y hoy tenemos esto, que David ha terminado el grado en Ingeniería Química, que va a exponer su TFG sobre política de electrificación de la Comunidad Europea aplicada a la petroquímica y refino. Está propuesto para matrícula de honor, que ahora va a hacer doble máster de Ingeniería Química e Ingeniería Industrial. Y Dani, que lo veis ahí sentado, y que aunque haya diferencia de edad entre ellos dos, se sustentan de una manera maravillosa, se presenta ahora a selectividad y tiene pues un rendimiento académico excelente. Ni que decir tiene que el hermano también era de alta capacidad. Él cuenta que en ese momento él no lo era, él no sabía qué era esto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues hay una familia maravillosa. Hay una familia que ha hecho todo lo posible porque estos dos niños estén hoy donde están, porque sus hijos sigan hacia adelante de la mejor manera posible y han hecho mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero siempre basado en guiándose por profesionales, viendo qué es lo mejor para ellos, ¿no? Aquí no tiene sentido el meternos en una pelea, ni en una lucha con la administración, ni nada. La solución no está en un cambio de cole. Hay situaciones que es urgente cambiar de colegio, porque el cambio de colegio se hace necesario. ¿Eso qué significa? Que te encuentras totalmente desamparado.
en todos los agentes de esa comunidad educativa. Y hay veces que es muy urgente, pero no es la solución ni debería ser la solución, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo bueno, según la familia? La sorpresa, lo que me sorprende. Cada día descubro algo más sobre las capacidades de mi hijo, me sorprende con algo nuevo. Son niños muy, muy especiales que te hacen ver la vida con otros ojos, te hacen plantearte cuestiones que jamás te plantearía, entender que no todo el mundo es igual y piensa de la misma forma que tú. Hay personas que realmente se dan cuenta o nos vemos metidos en una dinámica de aceptación de que vamos todos hacia adelante caminando por el mismo camino y para nada, podemos tener muchos caminos diferentes. La pasión que ponen estos niños, eso es maravilloso. Esa pasión es la que nosotros, nuestros centros, nos transmiten y nos encanta trabajar con ellos. La sorpresa, fijaros, muy especial, la vida con otros ojos, la pasión, ver más cosas buenas, ¿no? Con diferencia que cosas malas. Nos ha permitido conocer un mundo maravilloso. ¿Qué os voy a decir? Los padres consideran que los hijos, o consideramos que los hijos es el mejor regalo que podemos tener en nuestra vida, ¿no? Son muy especiales, con un interior maravilloso, y con sus grandes capacidades estas personas hacen un mundo mejor. Cuidado, revierten positivamente nuestra sociedad. Y este momento de pandemia en el que hemos pasado, ¿cuántas veces? Yo me he acordado infinidad de veces de todos esos niños que quieren ser investigadores, que quieren ser médicos, que quieren ser inventores, que quieren descubrir. Hemos tenido al frente, el frente sanitario que hemos tenido al frente de esta pandemia, son personas muy inteligentes, son personas que han trabajado muchísimo para conseguir estar en esos puestos de trabajo. Vamos a luchar porque todas estas personas que tenemos a nuestro cargo, todos estos nuestros niños, adolescentes, pues lo que ponemos ahí, el mundo necesita de ellos, ¿no? Y es el mejor regalo que nos ha dado la vida. Increíble, la aprender, investigar, todo es positivo. Vamos a ir terminando con algunas reflexiones de las familias, ¿vale? En la sociedad en la que estamos y con el sistema educativo que tenemos, todos los sentimientos que nacen cuando te planteas que tu hija pueda tener altas capacidades son muy contradictorios. Nada más lanzar la idea de que sospechas que hay algo, las miradas que recibes ya cambian. Ya quizás no sea de tanta ayuda, sino hay ocasiones que es de todo lo contrario. Al final es un problema más, ya que no está estructurado ni el funcionamiento ni la organización de la sociedad que tenemos para atender a estos niños con altas capacidades. Fijaros, a nosotros nos ha hecho replantearnos muchas cosas que antes eran impensables. Estar al día a día con ellos es maravilloso, es un aprendizaje continuo. Yo lo digo, nosotros aprendemos todos los días algo nuevo. Nos obligan a estar al día, ¿no? Y a estar ofreciéndoles algo diferente. La readaptación a otro tipo de educación diferente como padres ha sido muy, muy gratificante. Y claro que hay que ser diferente, reivindica esta familia. ¿Es que acaso no somos todos diferentes? Ahí está la esencia de todo y de todo. Nosotros estamos orgullosísimos de nuestros hijos, no se ha convertido en un problema, aunque sí tengo que decir que nuestro sistema educativo y social aún no está preparado para trabajar con ellos. Fijaros que siempre volvemos a la parte social y a la parte educativa. Yo siempre digo, los papás y las mamás de los niños con altas capacidades son los que más claras tienen las ideas, más claras. Son los menos prepotentes, son los que siempre vienen con la humildad, son los más prudentes a la hora de decir, creo que mi hijo es de alta capacidad. Tengo claro como el agua. ¿Cuáles son las principales necesidades, ¿no?, que detectan las familias? La importancia de la detección temprana, la actualización del sistema educativo, por favor. Actualización en general, no solo con la alta capacidad. La formación, la información para padres y profesores es básica. La necesidad social que tienen estos niños de reunirse con otros niños con características e intereses similares. Y ahí entra la importancia de contar con centros especializados en altas capacidades, sean centros educativos, sean centros externos, extraescolares o extracurriculares, sean asociaciones. Pero es importante porque vamos a tener siempre un grupo de referencia y cada vez este grupo de referencia va a ser más alto. Sabemos lo importante que son los datos técnicos, hacer formaciones específicas. Y yo esta ponencia, esta comunicación, yo hablo mucho siempre de evaluaciones, de forma de evaluar, de pruebas, de características, de tal, pero a esta formación, a esta ponencia le he querido dar otro matiz, ¿no? Ese matiz más personal y más familiar, porque de verdad tengo claro que es la base del desarrollo de cada uno de nuestros hijos. Si no estamos preparados para ello, mal. Y tampoco podemos delegar todo en el sistema educativo o en otros agentes externos. Es importante la familia, hacer formación específica, pero la parte personal y emocional es tan importante.
Tenemos que hacer, también quiero hacer un poquito un llamamiento, un esfuerzo mayor por volver a la normalidad tras el COVID de las altas capacidades. Son niños que estamos viendo que les encanta estar en casa y que la mayoría prefiere estar en su casa porque sigue en contacto también con su grupo de referencia, pero a nivel virtual. Pero yo hago un llamamiento aquí a ir volviendo poquito a poco a la normalidad, recuperar esos puntos sociales que tenían, ¿vale? Vamos a ir enfrentándonos poquito a poco, vamos a ir reuniéndonos, vamos a ir haciendo pequeñas reuniones de amigos, porque sobre todo los adolescentes el tema social es básico y los adolescentes de altas capacidades más. Quiero terminar con cosas bonitas, y entre esas cosas bonitas está Inés Dawson, que es una... Claro, yo tengo su imagen de niña, ¿no? De cuando tuve la suerte y la oportunidad de hacerle una valoración y tal. Y igual que os hablaba antes de David, de Dani, os hablo de Inés, y además quiero compartir con vosotros, es una youtuber maravillosa de ciencias. Su pasión yo la pongo muchas veces como ejemplo de una actividad de creatividad, y en ese momento ya podíamos ver en ella el interés que tenía por los insectos, por el mundo, por la naturaleza. Ya ha hecho su tesis doctoral, es doctora, la ha hecho en Oxford y tiene pues ya una página en YouTube, Draw Curiosity, todo relacionado con ciencias, con insectos, que es una auténtica maravilla. Y os lo quería hacerle referencia para que la sigáis, más de 48.000 suscriptores, pero es que es lo bonito de las altas capacidades es esto, ver cómo estos niños que en un momento dado de la vida, aparte de hacerte sentirte un poquito más mayor, te hacen sentir que, bueno, aportaste en un momento determinado un poquito, un granito de arena y hoy ves esto. Si yo estoy orgullosa y yo me siento encantada de la vida, no me quiero ni imaginar cómo se sienten las familias de estos niños al haber conseguido que los niños desarrollen ese interés, esa motivación tal y como ellos querían, ¿no? Y aquí tengo otro enlace de mi querido Nacho para que también lo sigáis, porque era Nacho de chiquitito, tal como yo lo conocí, y este es el Nacho de ahora, y simplemente, pues bueno, para finalizar os quería poner un poquito de música, porque es lo que os digo, la satisfacción, cuando una familia pone todo su empeño y todo su interés en que un niño desarrolle su capacidad, en este caso por la música, consiga que haga su carrera superior de piano, consiga que tenga un rendimiento estupendo y maravilloso, es porque hay una familia detrás. Bueno, pues con esta musiquita de fondo yo quería, sobre todo, haceros ver, ¿no? La musiquita la tengo que quitar, os la voy a quitar, pero Nacho Ojeda quiero que lo sigáis porque de verdad que es una maravilla y a mí es que, ya os digo, no son mis hijos, pero me imagino lo que tienen que sentir, ¿no? Los padres al verlo así de estupendo y de maravilloso y de realizado, como se merece cualquier persona, de verdad, cualquier persona. Quiero terminar con 10 razones Cádiz, como decimos nosotros, para trabajar las altas capacidades. Porque tenemos un compromiso social con estos niños, porque tenemos un compromiso con la educación, porque tenemos ese compromiso de conseguir la felicidad en ellos, el desarrollo integral, por luchar por la equidad, por darles lo que realmente necesitan y lo que realmente tienen derecho, porque somos educadores, tanto padres como psicólogos, como docentes, como orientadores, todos somos educadores, porque tenemos que luchar contra esas altas y falsas expectativas que hay en general o que tiene en general la sociedad con la alta capacidad, porque tenemos que buscar la excelencia frente a la mediocridad. No nos conformemos con que esto es lo que hay y puedo hasta aquí. Vamos a tirar siempre hacia arriba, siempre, os digo, con la alta capacidad y en cualquier momento de nuestra vida, porque los ayudemos a realizar sus sueños. Es precioso después haber formado parte, ¿no? De que sean capaces de realizar esos sueños, porque le tenemos que perder el miedo a hacer cosas grandes en lugares pequeñitos. Siempre decimos, ay, no sé si voy a ser capaz, yo desde aquí, es que yo no tengo medios, es que yo no tengo recursos. Desde cualquier momento, desde cualquier entorno, tenemos que luchar para tirar hacia arriba, porque tenemos que perderle el miedo o tenemos que desaparecer en nosotros esa sensación de que no somos capaces. Claro que somos capaces. Y después cambiar los problemas
lo que suponemos o creemos muchas veces que es un problema, por retos. Ningún niño se merece comenzar un proyecto por un no. Hay que cambiarlo por un por qué no. Vamos a ver. Nos apoyamos en las teorías, pero nos basamos en la práctica. Y la práctica son ellos. Aquí tenéis una serie de recursos nuestros que tenemos en las familias, ¿vale? De pruebas, de manuales, de trabajos que se pueden hacer también con los niños, que eso es en nuestra página de la editorial, editorialingenia.com, pues los podéis obtener, ¿no? Incluso cuentos para los más pequeñitos, fijaros, con siempre el lema, atrévete a ser diferente, no pasa nada desde pequeñito. Os quiero dar las gracias, quizá me he pasado un poquito del tiempo, pero quiero agradecer de nuevo a la Asociación ENOL la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo con todos vosotros pues esta apreciación y esta visión que desde nuestro centro, desde nuestro equipo, por mi parte a nivel personal y seguro que hablo en boca de muchísimas familias que nos están viendo. Vamos a luchar no solo porque merezca la pena, sino por conseguir sacar todo lo bonito de las altas capacidades, que a mí siempre me gusta decir lo bonito que tienen las altas capacidades, sino porque tienen derecho, es tan simple como que tienen derecho. Ahí tenéis nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, tenemos una aplicación que podéis descargar también en el móvil, es gratuita, Centro Cádiz, y nada, ahí a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias a todos y que paséis una jornada, un congreso maravilloso. Muchas gracias.